Un animal con 5 ojos, una trompa con pinza y una boca mirando hacia atrás. Un pez blindado capaz de morder con una fuerza comparable a la de un T-Rex. Una criatura que los científicos la reconstruyeron al revés durante años, hasta que un microscopio electrónico reveló que tenía una cara observándolos. No son monstruos inventados, no son diseños de ciencia ficción, son animales reales documentados por fósiles. Hoy vas a ver 10 criaturas extintas que la naturaleza creó una vez y nunca volvió a repetir. Vamos a ir del extraño al directamente imposible. Todos los animales de esta lista existieron de verdad. Hay fósiles, estudios científicos, esqueletos, tomografías, ADN e incluso fotografías reales en algunos casos. Y quédate hasta el número 1 porque ese animal fue tan raro que recibió un nombre perfecto: alucigenia, la alucinación. Empezamos con un gigante que parecía un wombat pero del tamaño de un rinoceronte, el diprotodón. Imagina un wombat, ahora agrándalo hasta que pese más que un auto. Eso era el diprotodón, el marsupial más grande que ha existido. Este animal vivió en Australia durante el Pleistoceno. Podía medir hasta 4 metros de largo, casi 1.8 metros de alto al hombro y pesar cerca de 2.7 toneladas. Sí, era un marsupial, como un canguro, un koala o un wombat, pero convertido en un tanque biológico. Fue descrito formalmente en 1838 por Richard Owen, el mismo científico que más tarde acuñó la palabra dinosauria. Sus fósiles fueron encontrados en las cuevas de Wellington, en Australia, y hoy existen esqueletos casi completos en museos australianos. Pero lo más raro no era solo su tamaño. A pesar de tener un cuerpo gigantesco, sus patas terminaban en dedos sorprendentemente pequeños, casi ridículos para un animal tan masivo. Y aquí viene la parte interesante. Algunos investigadores han sugerido que las leyendas aborígenes sobre el Bungi, una criatura temida en pantanos y ríos, podrían haberse inspirado en huesos o recuerdos antiguos de animales como el diprotodón, un monstruo de leyenda basado quizá en un gigante real. Pero no todos los animales extintos fueron gigantes prehistóricos. Algunos desaparecieron tan recientemente que nadie se dio cuenta. El pato labrador no parece tan impresionante al principio. No tenía dientes en espiral, no medía 18 metros y no podía partir animales por la mitad. Pero su historia es una de las más extrañas de la extinción moderna. Fue la primera ave endémica de Norteamérica documentada como extinta después de la colonización europea. El último ejemplar confirmado fue cazado en 1875 en Long Island y el último avistamiento que se registró fue en 1878 en Elmira, Nueva York. Hoy solo quedan 55 ejemplares conservados en museos. Este pato tenía un pico ancho, blando y aplanado con pequeñas estructuras internas llamadas lamelas que usaba para filtrar moluscos y mariscos del fondo arenoso. Lo curioso es que ni siquiera era una presa muy deseada, su carne tenía mala fama y se descomponía muy rápido. Entonces, ¿por qué desapareció? Ese es el misterio, porque en toda la historia ningún científico logró confirmar un solo nido activo del pato labrador. Se cree que anidaba en el Golfo de San Lorenzo, pero nadie lo documentó. Y hay una teoría todavía más extraña. Algunos investigadores han sugerido que quizá el pato labrador ni siquiera era una especie verdadera, sino un híbrido natural y estéril entre otros patos marinos. Si eso fuera cierto, estaríamos ante una de las especies más raras jamás registradas, un animal conocido por museos, pero sin nidos, sin crías documentadas y con un origen todavía discutido. Y ahora sí, pasamos de un misterio silencioso a una mandíbula que parece diseñada por alguien con pesadillas. Helicoprión. Imagina un tiburón. Ahora imagina que en vez de dientes normales tiene una sierra circular en espiral dentro de la mandíbula. Eso era el helicoprión. Durante más de 100 años, los científicos encontraron fósiles de una extraña espiral de dientes, pero nadie sabía dónde colocarla. Algunos pensaban que estaba en el hocico, otros creían que era una especie de defensa externa. Incluso hubo teorías que la colocaban en la garganta. El problema era simple, el fósil parecía imposible, hasta que en 2013 un equipo liderado por Liv Tapanila utilizó tomografías computarizadas de alta resolución en fósiles del Museo de Idaho. Reveló finalmente la verdad, la espiral estaba ubicada en la parte trasera de la mandíbula inferior, así que cuando el animal cerraba la boca, esa estructura giraba hacia atrás como una cuchilla, cortando presas blandas, probablemente calamares prehistóricos. Vivió hace entre 270 y 290 millones de años y pudo alcanzar tamaños superiores a los de un tiburón blanco moderno. Pero el giro final es todavía mejor. El helicoprión no era técnicamente un tiburón como muchos imaginaban. Estaba más relacionados con las quimeras, también llamadas peces rata. O sea, durante más de un siglo los científicos discutieron la mandíbula de un tiburón que ni siquiera era un tiburón verdadero. Pero si hablamos de mandíbulas aterradoras, el siguiente animal era básicamente una trituradora blindada.
Dunkleosteus. El Dunkleosteus era un pez blindado sin dientes verdaderos, pero no los necesitaba, porque su boca tenía dos placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas gigantes. Vivió durante el Devónico, hace entre 358 y 382 millones de años, cuando los océanos eran un mundo completamente distinto. Su cabeza estaba protegida por una armadura ósea, y su mordida era una de las más poderosas jamás estimadas en un animal marino. Estudios biomecánicos han calculado que podía ejercer miles de libras de presión por pulgada cuadrada, una fuerza comparable a la de grandes cocodrilos y, según algunas estimaciones, cercana a la del tiranosaurio rex. Pero lo más aterrador era la velocidad. Podía abrir y cerrar la boca en apenas 20 milisegundos. Eso generaba una succión repentina que arrastraba la presa hacia su boca antes de que pudiera reaccionar. Se han encontrado fósiles de Dunkleosteus con marcas de mordidas que coinciden con la forma de sus propias mandíbulas. Además, cerca de algunos restos se han hallado bolos de comida regurgitada, huesos parcialmente digeridos que escupía porque no podía procesarlos del todo. No masticaba, no necesitaba dientes, solo cerraba la boca y partía lo que tuviera enfrente. Pero ahora vamos a cambiar de escala, de un depredador gigante a una criatura diminuta que hizo reír a una sala llena de científicos. Opavinia. El Opavinia parece algo que alguien dibujó sin saber cómo funciona un animal. Tenía 5 ojos, una trompa frontal con una pinza y una boca mirando hacia atrás. Vivió hace unos 505 millones de años durante el Cámbrico y medía apenas entre 4 y 10 centímetros. Pero su apariencia fue tan extraña que cuando el paleontólogo Harry Whittington presentó una reconstrucción en una conferencia en Oxford en 1972, el público se rió espontáneamente. No porque fuera gracioso, sino porque no podían creer que eso hubiera existido de verdad. El Opavinia fue descrito originalmente en 1912 por Charles Walcott, a partir de fósiles del esquito de Burgess en Canadá. Décadas después, Whittington lo redescribió con más detalle, y lo que encontró parecía imposible. 5 ojos montados sobre pequeños tallos, un cuerpo segmentado, una cola en forma de abanico y una trompa delantera que probablemente usaba para agarrar comida y llevarla hacia una boca ubicada debajo de la cabeza, apuntando hacia atrás. Durante años, los científicos no sabían en qué grupo colocarlo. Era demasiado raro, demasiado experimental y demasiado diferente. Y si pensabas que eso era raro, espera ver el reptil que intentó volar usando las patas equivocadas, el Charopteryx. La mayoría de animales planeadores usan las patas delanteras, membranas laterales o alas, pero el Charopteryx hizo exactamente lo contrario. Planeaba usando una membrana extendida entre sus patas traseras. Se conoce a partir de un único fósil descubierto en Kirguistán y descrito en 1971 por el paleontólogo Alexander Charov. Vivió hace unos 225 millones de años a finales del Triásico y era diminuto. Podía medir entre 6 y 25 centímetros, pero su diseño era único. Tenía una membrana en forma de delta en las patas traseras parecida en principio a un ala triangular. En 2006, en un estudio publicado por una revista, se calcularon sus capacidades aerodinámicas y se concluyó que podía planear de forma eficiente a diferentes velocidades. Lo más frustrante de todo es que solo tenemos un fósil para demostrar que existió. Ahora vamos con unos animales que dominaron el planeta durante muchísimo más tiempo que los dinosaurios y tenían ojos hechos de cristal. Trilobites. Antes de los dinosaurios y antes de los mamíferos, antes incluso de que existieran bosques como los conocemos, los trilobites ya estaban en los océanos. Aparecieron hace unos 520 millones de años y sobrevivieron más de 250 millones. Los trilobites fueron uno de los grupos más exitosos de la historia de la vida. Se han descrito más de 20.000 especies con fósiles encontrados en todos los continentes. Pero lo más impresionante eran sus ojos. Muchos trilobites tenían lentes hechas de cálcita, un mineral cristalino. Es decir, literalmente veían a través de estructuras de cristal. Y en 2021, un estudio reveló algo todavía más extraño. Ciertos trilobites tenían ojos dentro de ojos. Bajo cada lente grande de su ojo compuesto había sistemas visuales completos en miniatura con decenas o incluso cientos de subestructuras comprimidas. A esto se le llamó un ojo hipercompuesto, una estructura única en el reino animal. Pero no solo eran buenos viendo, algunas especies desarrollaron tridentes y estructuras en las cabezas que probablemente usaban para competir entre machos, como armas especializadas. Así que sí, hace cientos de millones de años ya existían criaturas marinas blindadas con ojos de cristal y cascos de combate. Pero el siguiente caso es diferente. No es un monstruo antiguo, es un animal que llegó hasta tiempos modernos y del que incluso existe una fotografía real. Quagga. El quagga parecía una cebra que se quedó a medio terminar. Rayas al frente, cuerpo marrón atrás y una apariencia tan única que hoy parece editada. Pero existió. De hecho, hay una fotografía real tomada en 1870 en el Zoológico de Londres. La única imagen conocida de un quagga vivo. Durante mucho tiempo se pensó que era una especie distinta, pero en 1984 se convirtió en el primer animal extinto del que se logró extraer y analizar ADN
ADN. El estudio publicado en Nature confirmó que en realidad era una subespecie de la cebra de las llanuras. Vivía en Sudáfrica y fue cazado intensamente durante el siglo XIX. También fue eliminado porque competía con el ganado por los pastizales. El último quagga salvaje conocido murió en 1878 y el último en cautiverio murió en el zoológico de Ámsterdam el 12 de agosto de 1883. Nadie en el zoológico sabía que era el último, así que cuando murió pidieron otro ejemplar para reemplazarlo, sin saber que ya no quedaba ninguno en el mundo. Hoy existe el Quagga Project, un programa sudafricano que intenta recrear su apariencia mediante selección de cebras modernas con menos rayas. Pero aunque puedan parecerse, el quagga original nunca volverá. Y ahora llegamos al animal más famoso de la lista, pero aunque creas conocerlo, sus números siguen pareciendo absurdos. Megalodón. El megalodón no necesita mucha presentación, pero cada vez que ves sus cifras sigue pareciendo imposible. Hasta 18 metros de largo, dientes del tamaño de una mano y una mordida capaz de destruir huesos de ballena. Vivió entre hace 23 y 3.6 millones de años en mares cálidos y templados de casi todo el mundo. Como los tiburones tienen esqueletos de cartílago, la mayoría de lo que sabemos del megalodón viene de sus dientes fósiles, y esos dientes se han encontrado en casi todos los continentes excepto la Antártida. Pero no solo tenemos dientes, también se han encontrado huesos de ballenas fósiles con marcas de mordida, vértebras fracturadas y señales de ataque que coinciden con sus mandíbulas. En 2008 se hizo un estudio usando modelos computacionales en 3D que estimaron que la mordida podía alcanzar hasta 182.000 newtons. Eso es varias veces más que la mordida de un gran tiburón blanco moderno y por encima de muchas estimaciones para el tiranosaurio Rex. El megalodón no era simplemente un tiburón grande, era un superdepredador diseñado para atacar ballenas. Y aún así, ni siquiera es el número uno, porque el primer lugar no es el más grande ni es el más fuerte, es el más difícil de creer, Alucigenia. El animal más extraño de esta lista se llama Alucigenia, y el nombre no es exagerado, porque cuando los científicos lo vieron parecía una alucinación. Fue descrito en 1977 por Simon Conway Morris, a partir de fósiles del esquisto de Burgess, recolectados originalmente por Charles Walcott. El problema era que el animal era tan raro que durante años fue reconstruido completamente al revés. Lo que parecían patas eran espinas, y lo que parecían tentáculos en la espalda eran en realidad sus patas. En 1991 nuevos fósiles hallados en China permitieron corregir la orientación, pero quedaba un problema. Todavía no sabían dónde estaba la cabeza. Pero en 2014 un equipo de Cambridge examinaba fósiles con un microscopio electrónico buscando detalles en sus espinas. Pero al observar uno de los extremos del cuerpo encontraron algo inesperado: ojos fosilizados, una boca y una garganta llena de diminutos dientes en forma de aguja. Según los investigadores, fue casi como una cara les devolviera la mirada. Caminaba sobre 7 pares de patas delgadas con garras, mientras su espalda estaba protegida por espinas rígidas. Era pequeño, raro y casi incomprensible. Y aún así, era real. Por eso cierra esta lista, porque representa perfectamente lo extraño que puede llegar a ser el registro fósil. Y dime, de estos 10 animales, ¿cuál te costó más creer que existió de verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios y yo te leo. Nos vemos pronto. Adiós.